Hola a todos, muy bienvenidos a esta nueva edición de Interfase, ampliando nuestra zona de interés. Estamos en el cuarto encuentro y esta vez voy a presentar a un gran doctor y médico, el señor Simón Mina. Exactamente, Simón Oscar Mina. Muy bienvenido, Simón. Gracias. Y para este encuentro, que hoy estamos 30 de abril de 2019, nos vamos a interiorizar como en el mundo de la salud y de la enfermedad. Nos vamos a adentrar en ese universo que nos toca a todos totalmente. Más de uno alguna vez habrá estado enfermo, habrá estado sano, y esas concepciones creo que están totalmente en boga hoy en día, están cuestionadas. No sé si hay algún concepto que quede en pie, al menos en esta materia, digamos. Claro, sí. Es muy interesante el comienzo, Seba. Primero el concepto de salud, ¿no? Porque hasta hace un tiempo el concepto de salud era la ausencia de enfermedad. Pero no alcanza ese concepto, porque es muy básico, como la ausencia de enfermedad como elemento de salud. Y el establecimiento más importante en salud es la Organización Mundial de la Salud. Dice que salud es algo más, es bienestar físico, emocional y espiritual. Es decir, nosotros en esta charla quizás podamos también empezar a entender para qué sirve un síntoma, para qué sirve la enfermedad. Hace muchísimos años me pregunté el sentido de la enfermedad, ¿no? Porque muchos de los que nos están viendo y escuchando dirán, frente a la enfermedad, ¿no? ¿Qué significa la enfermedad en mi vida? ¿Por qué tengo que pasar por este tránsito tan penoso, doloroso? ¿Tiene algún sentido pasarlo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo gestó? ¿Tengo algo que ver yo en ese proceso? Las concepciones de la medicina moderna, en realidad debemos saber que en las facultades, básicamente del occidente, la formación es una gran formación académica, pero muy orgánica. Y el planteo de ver al ser un poco más integral, es decir, que el ser con emociones y con algún elemento que nos trasciende, que podemos llamar de alguna manera alma o de otras formas, pero algo que sea una trascendencia de ese propio ser. En realidad hay algún faltante en esa formación que quizás en estos últimos 10 años hemos visto que gradualmente ese concepto se va un poco alimentando, ¿no? Total, y te escucho y aparentemente, o sea, tu concepción acerca de la persona seguramente que va a atenderse a tu consultorio, seguramente no es la cosmovisión de la persona que va a atender solamente a un síntoma. O sea, que yo voy por una dolencia, yo voy porque me pasa algo, estoy atravesando un proceso en mi biología, en mi cuerpo físico y biológico. Sí. Pero vos estás observando, al decir el ser de la persona, estás observando sus emociones, sus pensamientos, su identidad. Exacto. Es decir, lo que tenemos que empezar a desmanejar, a empezar a entender que de alguna manera el cuerpo grita, como dice una frase en el consultorio, lo que la boca calla. Entonces el cuerpo está manifestando algo
que nos está pasando en nuestra vida. Después veremos cómo se desarrolla, por qué, a través de qué vía, que en general es la vía emocional, hace que esa transmisión energética de la emoción al cuerpo. ¿Y por qué llegó al cuerpo? ¿Por qué llegó al cuerpo ese estado de acidez? Si nosotros solamente lo que queremos es bloquear el síntoma, bloquearlo, no perdemos la posibilidad de ver qué nos está queriendo decir ese síntoma para generar el verdadero cambio que tenemos que atravesar en nuestra vida. Lo que habitualmente vemos, yo siempre trato de diferenciar un poco Occidente de Oriente, que en el Occidente lo que hacíamos era simplemente tapar un síntoma. Viene la persona y dice, mire, doctor, yo tengo, el gastroenterólogo diagnosticó gastritis. Gastritis es un aumento del ácido clorhídrico a nivel gástrico. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pero pasó que me dio este y este medicamento, que todos generalmente ya conocen, el tipo de medicamento que se puede dar, un antiácido, esa es la familia de los medicamentos, pero a pesar de todo, yo sigo con el síntoma. Entonces, uno, como es el caso de Nilda, para llevarlo a un caso real, le dije, Nilda, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa para que usted pueda generar ese estado de acidez? Sabiendo yo que básicamente la emoción que más activa la acidez es la preocupación. Es decir, que ella iba a un lugar y se preocupaba. Podía ser la casa, podía ser el trabajo. Al principio lo niega, ¿no? Dice, no, mire, no hay nada. Y un ratito después piensa, dice, sí, cuando voy a mi trabajo, mi jefe siempre viene enojado. Y la verdad, eso me genera un estado de acidez. Claro. Entonces, ahí se nos presenta que el proceso de curación era tomar el antiácido. El proceso de sanación era generar o ayudar a Nilda en un cambio en su visión de la situación que estaba viviendo. A ver, estopeamos acá porque introdujiste dos cosas. Dijiste curación y sanación y lo diferenciaste. Excelente. ¿Cómo podemos hablar de... ¿cuál es la diferencia sustancial en esas dos palabras? Muy bien. Después, recuerden, así seguimos con el capítulo de Nilda, ¿no? Para cerrar y que como una novela que tiene intriga, ¿no? Claro, va a quedar stand-by. Stand-by. Muy bien. La curación es tapar el síntoma. Es decir, es el muchacho, el señor hipertenso, que toma antihipertensivos de cualquier naturaleza, hasta podrían ser naturales, y en realidad sería una curación natural. Cuando hablamos de sanación, hablamos de una transformación, hablamos sustancialmente un cambio externo o interno, no, un cambio interno. Es decir, que para que haya sanación, sí o sí tiene que haber un cambio interior. No hay sanación sin cambio. Entonces, cambio externo sería, bueno, cambiar de medicamento. De hecho, seguimos hablando de curación. Sí. Demos otro ejemplo. La persona no puede dormir. Bueno, fui al clínico, psiquiatra, que sea, y tomo una pastilla para dormir. Ha hecho, estoy mejor, estoy curada, pero no sanada. Es decir, la causa, el origen de lo que le quita el sueño no fue modificado.
y no se modificará sin un cambio interior de ella. Entonces vos cuando hablas de sanación, Simón, estás hablando de una integración, podría ser de una conciencia nueva de acuerdo a lo que la persona le está sucediendo, que pueda integrar. Una integración que va a ir cuerpo, mente, ahí después veremos la mente, Sí. la mente cómo influye en este estado y su parte de alguna manera espiritual. Si terminamos la anécdota de Nilda, por ahí también nos permite una herramienta más. Entonces, en un momento, como puede pasar en cualquier consulta, le digo, bueno, Nilda, ya Nilda me miraba un poco raro, obviamente, porque lo convencional era dar alguna otra medicación. Obviamente, el estilo que la sanación no siempre pasa por una receta. Esto es muy un concepto que después se puede seguir, ¿no? Pero bueno, le digo, Nilda, si usted antes de salir de su casa, frente al espejo, trata de esbozar una sonrisa y la trata de llevar hasta su trabajo, pero le parece, doctor, y sí, inténtelo, Nilda, hasta hágalo esforzadamente, es decir, que no le sale de adentro, lo hace por necesidad. Bueno, si usted lo dice que esto va a ayudar a la gastritis, doctor, inténtelo. Pasó poco tiempo, no me acuerdo, 15, 20 días, aparece en el consultorio Nilda, yo sorprendido porque creía que Nilda no iba a volver. No iba a volver más. Pero ya traía otra cara, ya no traía esa cara que había traído de desconfianza, enojo con ella misma, una cara de cierta alegría y de cierta sorpresa. Dice, ¿qué tal, Nilda? ¿Cómo anda? Muy bien, doctor. Dice, estoy sumamente sorprendida. Primero, bajó muchísimo el nivel de acidez. Y en segundo, parece que me trata mejor mi jefe. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en realidad adentro de Nilda? Bueno, pasaron muchas cosas, emocionales y orgánicas. Esto es muy importante recalcarlo, ¿no? Es decir, que en el proceso no pasa separadamente lo emocional a lo orgánico. Claro. Esto es una integridad. Es decir, también en el proceso sanador no se puede sanar el cuerpo por un lado, la emoción por el otro y la energía. A veces eso el occidente también lo separó y generó un estado de confusión. Cuando Nilda atravesaba su dificultad, estaba en un estado de ansiedad, claro, en un estado de estrés. Frente a ese estado de estrés, ella lo que quería era huir, escapar, como en todo estado de estrés. Exacto, sí, sí. En ese estado de estrés, que nos puede pasar a todos, y de hecho nos va a pasar a todos, se libera una sustancia que todos en general conocen, adrenalina, cortisol, noradrenalina, y esta sustancia, entre otras cosas, produce muchos cambios en el organismo, pero produce hiperacidez de estómago. ¿Por qué? Miren qué interesante. Es como que el cuerpo, el lenguaje del cuerpo es devorar
a través de la acidez, porque el ácido clorhídrico lo que hace es transformar el alimento en un alimento más chiquito para que después el intestino lo absorba. Para la digestión, digamos. Para la digestión. Bueno, esta es digerir pensamientos. Es decir, que no divide, no tiene, está integrado el ser, el cuerpo emocional con el cuerpo biológico. Claro. Es decir, y que no diferencia a veces en un animal. Claro, el bocado, en este caso, se transformó en otras cosas. En otro bocado. En un bocado indigesto. Simbólico, puede ser. Simbólico. Claro. Un animal cuando come una presa más grande que la que correspondería a su estructura, lo que genera instintivamente es un aumento de la hiperacidez, para poder destruir ese elemento. Nosotros en este cerebro, en esta parte del cerebro, que es la parte más animal, es la más prehistórica, también hacemos exactamente lo mismo. Esto es muy interesante. Muy bien, o sea, qué interesante, ¿no? También esto de este traer, ¿no?, al animal, ¿no? Porque el humano también está ahí como que nos hemos separado de ese reino animal. Como que, bueno, el humano es el humano, pero somos animales y tenemos conductas, o sea, no conducta, vamos a decir, la conducta después se sociabiliza y es otra cuestión, está mediada por la cultura y demás. Pero a lo que voy es, generando cultura incluso, nosotros los mecanismos para procesar la cultura, para procesar todo lo que está a nuestro alrededor, son mecanismos animales. Exactamente, exactamente. Cuando incorporé en mi carrera la nueva medicina, bien, del doctor Hammer, volví a tener que estudiar cómo actuaba las distintas partes del cerebro frente a un estado de conflicto, frente a un estado de situación que a veces en las charlas podemos decir como un tigre que se nos aparece o una situación inesperada que se nos aparece. Hay un sistema nervioso que se llama simpático que produce una serie de situaciones orgánicas muy claras para que nosotros corramos. Lo mismo que le pasa a un animal que tiene que correr para defenderse o correr para comer la presa que tiene. El problema o el beneficio del humano es que el humano tiene otra parte del cerebro que es propiamente el paleocerebro, es decir, que es el del pensar, el de concentrarse, el de tener memoria. Bueno, este cerebro, si está el otro activo, lamentablemente no funcionan, o funciona uno o funciona el otro. Y a veces queda en forma latente, es decir, es la persona que sufrió una situación, pero queda con ese temor a volver a tenerla, o esa situación como, por ejemplo, hubo un trauma en un conflicto de separación y quedó a medio camino. Entonces es como que el vaso está medio lleno. Entonces está en un estado de alerta semicontinua. Claro, es cuando queda latente un conflicto. Un conflicto y ahí, en este proceso que veníamos hablando, sanación, curación, generalmente la medicina convencional termina dando ansiolíticos o antidepresivos y haciendo que el conflicto quede latente, no pudiendo terminar la situación. Y ahí nos lleva a un elemento, quizás el músculo este que tenemos que se llama mente, ¿no? La mente es un músculo complejo que tenemos que aprender a entrenar.
Claro, y así ese concepto es un poco extraño. Claro, sí, Claro, sí. porque entrenar... Bueno, la realidad es que como entrenamos físicamente, tendríamos que aprender a entrenarnos emocionalmente. Mirá, se va la paradoja. Vamos a encontrar gente que tiene 50 años biológicos, Claro. físicos, Sí, sí, sí. y que frente a un poco entrenamiento emocional tiene 15 años en su cuerpo emocional. Es decir, que el crecimiento del cuerpo físico no avala un crecimiento del cuerpo emocional.